RCR, la red que comunica y une al Perú. Le vamos a dar la bienvenida a esta hora y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la doctora Beatriz Alba Jar, consultora en temas de desarrollo. En su momento ha sido gerente de gestión social de Petroperú. Doctora Alba, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. ¿Cómo está, señor Hernández? Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Ayúdanos a entender lo que ha ocurrido justamente en este tema del derrame de petróleo por parte de la empresa Repsol en la zona de Ventanilla, ¿no? En primer lugar, ¿qué evaluación, cuál es la percepción que usted tiene sobre los hechos registrados? Bueno, lo que me llama la atención respecto de esta circunstancia es que no existe una claridad por parte de las autoridades si es que Repsol contaba o no con un plan de contingencia justamente para atender este tipo de situaciones, ¿no? Me cuesta mucho creer que una empresa de la envergadura y de la importancia de Repsol no cuente con un plan de contingencia. ¿Qué significa el plan de contingencia? El plan de contingencia, que además es mandatorio, es un procedimiento que permite atender emergencias como cualquier derrame. Y en este caso, lo primero que se hace, y lo digo por experiencia con Petroperú, en donde hemos trabajado toda la actualización de los procedimientos en su momento, inmediatamente se ponen las barreras de contención, porque el petróleo pues es oleaginoso, ¿no? Entonces flota. Entonces tú pones barreras de contención para luego proceder a todo el tema del recojo del hidrocarburo para luego pasar ya con el tema de la remediación, que es obviamente toda la limpieza, en este caso de la arena y de las orillas de la playa, etcétera, ¿no? Entonces, me llama poderosamente la atención porque por un lado hemos escuchado una versión del ministro de Energía y Minas, por otro lado una versión de la presidenta del Consejo de Ministros, por otro lado una versión del jefe de Ocinermin, y en ese sentido la verdad no sabemos qué es lo que realmente ha pasado y si no cuentan con este plan de contingencia. Lo cierto es que lo que se ha visto en los diferentes medios de comunicación a través de imágenes es que sí, o sea, pareciera que no ha habido esta reacción inmediata que se tiene que dar en situaciones como esta, en donde el impacto ambiental debe ser lo más temporal posible, ¿no? Para que obviamente no se generen consecuencias de mayor envergadura. ¿Ello qué supone? Que no hubo una respuesta rápida, no hubo una primera respuesta para frenar toda la contingencia. Es que justamente de las imágenes, y lo pongo en condicional, no ha habido la activación del plan de contingencia inmediatamente. O sea, el plan de contingencia se activa inmediatamente, ¿no? Máxime si estamos hablando, ¿no es cierto?, de un derrame que se ha ocasionado en una zona de fácil acceso, ¿no? Imagínense ustedes en la selva, y ahora vamos a hablar lamentablemente del nuevo atentado que ha habido en el tramo 1, en el kilómetro 59 de Nueva Alianza, en donde para poder accesar a la zona tienes que irte en helicóptero, tienes que ver que efectivamente exista el clima que le permita al helicóptero poder salir, etcétera. Entonces, ahí tú sí podrías decir, ya, ok, te has demorado 24, 48 horas en responder, ok, pero en este caso, la verdad, llama la atención la demora en la atención que ha habido de este derrame. Ahora, para entender lo acontecido en Ventanilla, primero se tiene que proceder a la limpieza y posteriormente al tema de remediación. Esos son los pasos. No, es así. Primero lo que se procede es al tema de contención. ¿Qué significa la contención? Poner las barreras, ¿no es cierto?, para acordonar la zona, ¿no? Difícil en el mar, pero se tiene que hacer el esfuerzo. Una vez que se produce la contención viene lo que es la recuperación del hidrocarburo, porque repito, es como una nata, ¿no es cierto? Entonces esa nata se acopia y hay una serie de productos y hay una serie de procedimientos para poder recuperar el hidrocarburo. Y luego ya viene la parte de la limpieza, ¿no? Que es la parte en donde, claro, hay que ver cómo limpias toda la parte de la orilla que ha quedado pues impactada, ¿no? Porque la naturaleza tiene su propio mecanismo. Entonces, la misma naturaleza también va haciendo un tema de limpieza natural, ¿no? Pero en este caso, claro, el impacto es bastante importante porque el mar pues es incontenible, ¿no? Y esa es la gran dificultad que se está generando en este derrame. Ahora, ¿cuál es la diferencia, doctora Beatriz Alba, frente a los derrames que se registran en nuestra Amazonía, ¿no? Que en los últimos años, en honor a la verdad, han sido intencionales, ¿no? Han sido, o sea,
hechos con alevosía y ventaja, ¿no? Y lo que se ha registrado en Ventanilla. ¿Cuál es la diferencia para entenderlo, ¿no?, en su magnitud y de qué manera se puede actuar, ¿no? Considerando que recientemente Petroperú ha denunciado, justamente mencionaba usted, un atentado en el oleoducto norperuano, ¿no? Pero es que acá tenemos que ver cuáles son los orígenes, ¿no? Claro. Y acá sí yo quisiera aprovechar, señor Hernández, el espacio que me brinda para un poco aclarar informaciones que se han dado respecto a los derrames de petróleo en la Amazonía, ¿no? Y en donde le cargan la mayor responsabilidad a Petroperú porque supuestamente el oleoducto no tiene mantenimiento, ¿no? Y eso es algo que yo tengo enfáticamente que rechazar. Porque si uno revisa el informe y la data que hay en este informe, más o menos el 29 o 26% corresponde a Petroperú y el resto son lotes que no son operados por Petroperú. Por lo tanto, circunscribiéndonos a este porcentaje menor que le corresponde a Petroperú, ya por demás hemos demostrado que el origen de los derrames no ha sido por mantenimiento, sino ha sido por mano de terceros, o sea, hechos de terceros que están debidamente registrados en las denuncias en el Ministerio Público y que además, porque también han hecho alusión al informe Villanueva de la Comisión de Derrames del Congreso del año 2018, que el mismo informe también le llama severamente la atención al Ministerio Público porque a pesar de los años no existe mayor resultado, a pesar de las evidencias, porque en estos expedientes están las fotografías en donde se advierte claramente que se trata de corte, no de un quiebre de la tubería en donde obviamente la rasgadura es como si fuese de un pan, acá no. Y entonces, primer tema, es un tema de origen. ¿Por qué se produce el derrame? En el caso de Petroperú, los derrames se han producido principalmente desde el año 2014 a la fecha por temas de atentado de terceros. Ahora, importante también señalar que nosotros, a través de todo el trabajo de gestión social que desarrollamos desde el año 2017, logramos revertir el tema de los cortes. ¿Por qué? Porque logramos romper el círculo perverso de que corto y te obligo a que me contrates y te obligo a que contrates a mi empresa. Este tema nosotros lo trabajamos, lo revertimos y logramos firmar con las comunidades lo que se conoce como convenios de convivencia pacífica, justamente para evitar esto y para que ellas también entiendan que tienen un rol protector con el oleoducto. Lamentablemente, en lo que va de este año, nuevamente se han producido 2 cortes. Y uno último, en el tramo 1, o sea, el que ha sido ahorita, ¿no?, en la comunidad de Nueva Alianza, y el tramo 1 puede ser el tramo más trabajado, el tramo que tenía, por decir, pues el mayor tiempo de no cortes, ¿no?, de una convivencia muy, muy interesante con las comunidades. Lamentablemente tenemos pues acá un nuevo atentado que lo están ya, entiendo, atendiendo porque el día de ayer lograron poner, o el sábado lograron poner la grapa, ¿no?, que ese es el tema clave. Ahora, fíjense, en el caso de Repsol, yo recuerdo que en el año 2018, creo, tuvimos un PIT. ¿Qué significa un PIT? Una pequeña erosión en el oleoducto, pero ¿en qué parte? En la parte de la tubería que estaba debajo del río. ¿Y qué es lo que había pasado? Recordemos que hubo un problema de desembalse en el Ecuador, que por las lluvias, ¿no es cierto?, para evitar que la represa colapsara, abrieron las puertas. Lamentablemente no hubo la coordinación con el gobierno peruano y eso generó que el río Pastaza se llenara de una cantidad impresionante de agua, más piedras, palos, etc. En ese momento, sí, una piedra golpeó el oleoducto y se produjo un PIT, ¿no? Creo que era el kilómetro 12 del ramal norte. Ahí sí, obviamente, entraron buzos para poner la grapa, etc. En este caso, sí, fíjense, ese derrame fue por la naturaleza misma, ¿no? Porque se produjo este impacto en la tubería, ¿no? Ahora, entiendo por las explicaciones técnicas que han habido del origen, porque estamos hablando del origen de este derrame, se habría producido justamente por este tema, ¿no? O sea, por el sismo que hubo, no miento, por el tema del tsunami o un mayor oleaje, etcétera, que la tubería, porque estamos hablando de tuberías submarinas, no aguantaron, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que ver cuál es la explicación. Repsol, entiendo, está justificando, pero la diferencia, primero es el origen, ¿no? O sea, estamos viendo que en Petroperú la mayoría de derrames han sido por mano de terceros. Segundo, es
¿Qué tan fácil es atender la contingencia? No, estábamos viendo el tema de la accesibilidad, en el caso de la Pampilla, pues está ahí nomás, tiro de piedra, o sea, inmediatamente puedes atenderlo. En el caso de Petroperú, pues tienes, y de la Amazonía en su conjunto, tienes el problema de la accesibilidad, ¿no? Para poder atender inmediatamente. Y en el Y el tercer tema, sí, cómo no. Sí, por favor, sí, termine, por favor. Sí, y el tercer tema es el impacto, ¿no? Que ese es algo que se tiene que evaluar, que justamente es lo que genera la posibilidad de indemnizar o no, ¿no? Fíjese que acá hay un tema importante, ¿no? Cuando se producen los derrames de petróleo que tienen impacto importante en la Amazonía, las zonas que están preliminarmente impactadas o se determinan impactadas preliminarmente, ¿no? Son zonas que se les decreta, dependiendo de la magnitud, en emergencia sanitaria, ¿no? Entonces acá entra el Ministerio de Salud, entra el SENASA, etc. Y luego todo ese tiempo, ya, y está en nuestro plan de contingencia, por ejemplo, bueno, en el plan de Petroperú, tenemos que solventar a las poblaciones con agua y alimentación, ¿no? Porque recordemos que el río y algunas fuentes de agua que si son impactadas con hidrocarburos, obviamente obstaculizan y trabajan negativamente lo relacionado al consumo de agua de las personas, ¿no? Entonces nosotros, bueno, Petroperú trabaja todo el tema relacionado a darles agua y alimentación, y ojo que la alimentación inclusive es una alimentación que se determina con las comunidades porque tenemos que respetar sus costumbres y tradiciones. Entonces, ese por ejemplo también es algo que tengo entendido de alguna forma también ha aplicado Repsol en este caso, ¿no? Pero eso es lo que quería comentar respecto del análisis de los derrames y de cómo se trabaja con las poblaciones. Y yo quería volver un poco al tema de la Amazonía, lo que se registra justamente por manos de terceros, ¿no? El otro día conversábamos con el señor Vera Garburavich, que es el gerente de operaciones de Petroperú, y él decía que al momento, y hay que tener hay que ponerle mucha atención a este tema, 45 atentados desde el 2014 a la fecha y que han generado más de 300 millones, eso representa más de 300 millones para Petroperú, ¿no? Cifra poco, o sea, y eso no se conoce, ¿no? O sea, en realidad debería ser interesante que ahora le pongan mayor atención, ¿no?, a lo que viene ocurriendo desde hace varios años, ¿no?, en la zona de selva, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y el impacto económico no solo es para Petroperú, el impacto económico también es para la región, el impacto económico también es para las provincias y los distritos, ¿no? Pero ojo, lo que ha señalado el señor Vera está en función a lo que Petroperú pierde, ¿cierto? Que tiene que suspender, así es. Pero a eso hay que sumarle lo que Petroperú tiene que gastar para remediar. Porque lo que es así un tema, y recuerdo cuando hablábamos con las compañías de seguros, lo que es un tema así increíble es que a pesar de que yo no soy el causante del derrame, yo tengo que asumir todos los costos, ¿no? Porque tengo que asumir los costos de las remediaciones, que no es barato. Sobre todo, ¿no?, si hablas de impactos, también pues en ese caso orillas de ríos, que van obviamente corriendo con la corriente, ¿no? Entonces, sí, o sea, un derrame es muy caro, señor Hernández, es muy caro atender. Y finalmente, ¿qué intereses se mueven detrás de lo que acontece ahí en zona de selva, ¿no? Hay una serie de intereses oscuros, ¿no? Bueno, sí, justamente lo que les comentaba, lo relacionado a este círculo perverso que nosotros logramos desechar, que era corto y te obligo a que me contrates, ¿no? Porque además acá todavía hay un tema que está pendiente y con usted lo hemos hablado muchas veces, que es el caso Mayuriaga. El caso Mayuriaga sigue tal cual está, señor Hernández. O sea, la familia Zumba, ¿no es cierto?, quería impugnar las elecciones del 2018 porque quería que su pariente fuese alcalde, no lo consiguen, amenazan con cortar la tubería, cortan la tubería, ¿cierto? Y además no nos permiten poner la grapa para poder impedir, ¿no?, para impedir que el petróleo siga saliendo de la tubería, y a pesar de eso, la cosa sigue tal cual. De hecho, fíjense, y acabamos con el tema de mantenimiento, si me permite, Petroperú todos los años le presenta su plan de mantenimiento a SINAMIN, y es aprobado y el SINAMIN fiscaliza que se realice. Fíjese que desde el año 2019, antes de pandemia, se habían detectado en la zona de Mayuriaga 14 anomalías que tenían que atenderse. ¿Y cómo se determinan las anomalías? Porque existe un aparato que va recorriendo toda la tubería para medir, por ejemplo, espesor. Nosotros, Petroperú, desde el año 2019 no puede atender las anomalías. Fíjese, no las puede atender. ¿Por qué? Porque la comunidad de Mayuriaga no permite que se atiendan las anomalías.
Entonces, es bien complejo, claro, se produce un derrame, en este caso sí sería por mantenimiento, pero no porque Petroperú no quiera, sino porque existe un tercero que no permite que se atienda ese mantenimiento como corre. Y ahí reina la impunidad, pues. Suena duro decirlo, pero es así. Totalmente. Es que es así, señora Hernández. Doctora Beatriz Alba, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atender la comunicación con RCR. Muy amable de su parte, como siempre, muy gentil. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.